Pues como vimos hace un par de semanas, la semana pasada estábamos celebrando la verbena, pero hace 2 semanas acabamos con Primera de Corintios. Y lo que quería hacer hoy era un pequeño repaso, y prometo que será un pequeño repaso de Primera de Corintios, para recordar algunas cosas que hemos visto y tener 2 bloques de oración por 2 cosas. Uno que ya he mencionado en otros momentos que para mí es importante, es la base, para personalmente hablando, de esta carta, y luego al acabar pues estar orando por algo específicamente que hemos aprendido este año. Comenzamos Primera de Corintios, si me acuerdo bien, en septiembre del 2018, ¿vale? Así que hemos hecho 4 o 5 cursos con Primera de Corintios y creo que ha valido la pena, porque personalmente pues yo he aprendido mucho de esta carta. Vamos a ir al resumen entonces, ¿vale? La carta tiene 5 partes, lo dividimos en 5 partes. Algunas partes son más cortas, otras partes son más largas. Y la primera parte era el saludo. Y eran 3 versículos, ¿vale? No hicimos más, ¿vale? Básicamente era Pablo presentándose y diciendo, pues, hola, a su manera, de una forma espiritual también, a la iglesia en Corinto, ¿vale? Eso era la primera parte, no vamos a entrar más en eso. Pero la parte 2, y aquí vamos a parar un momento, hablaba, y también es una parte muy corta, es del capítulo 1 y los versículos del 4 al 9. Y lo he dicho muchas veces, no me di cuenta quizás cuando comencé a estudiar la carta, pero cada vez más pues siempre he vuelto a estos versículos cuando he ido estudiando los problemas que hemos visto en Corinto. Hemos visto bastantes problemas. Pero es interesante que el Señor por Pablo comienza la carta hablando de todos los dones que Dios había dado a la iglesia. Y vamos a leer los versículos porque creo que son importantes. Dice, siempre doy gracias a Dios por vosotros, pues Él en Cristo Jesús os ha dado su gracia. Os ha dado ese amor, esos regalos inmerecidos. Unidos a Cristo, vosotros os habéis llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en vosotros nuestro testimonio acerca de Cristo. Y el versículo 7, que para mí es fundamental. De modo que no os falta ningún don espiritual mientras esperáis con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él os mantendrá firmes hasta el fin para que seáis irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y esto es una realidad que tenemos que tener en cuenta. El Señor nos ha dado todo lo necesario para vivir como Él quiere. Los problemas que hay en la iglesia de Corinto, los problemas que pueden haber en nuestras iglesias, no es que decimos, es que Señor, me has dejado solo. Si hay problemas en nuestra vida espiritual, si hay problemas en nuestra iglesia, es porque muchas veces estamos haciendo lo que hemos visto en los Corintios, que es que en vez de usar estos dones, habla ahí del conocimiento, palabra, y vemos que ellos en vez de usar ese conocimiento y palabra, lo que usaban era su propia sabiduría. Yo mido las cosas de esta manera. Y vemos tantas veces los problemas en la iglesia porque en vez de usar los dones que el Señor nos da, y como dice aquí, de modo que no nos falta nada, no nos falta nada para vivir como el Señor quiere. ¿Pero qué vamos a usar? ¿Lo que nos da el Señor o lo que nos da nuestra sociedad, nuestra cultura? Y por desgracia, muchas veces estamos viviendo nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, nuestra vida de iglesia, usando las herramientas del mundo, los valores del mundo, los valores culturales del mundo, en vez de lo que el Señor nos ha dado. Y creo que esto es fundamental, porque todos esos problemas que vemos a continuación de aquí tienen que ver con la base, hacer las cosas a nuestra manera. Pues ya hemos visto las 2 primeras partes, ese saludo, esta segunda parte que es los dones que Dios ha dado
a los corintios, a todos los cristianos, para vivir como Él quiere. Entonces, continuamos. Y ya llegamos a la tercera parte. Hay 5 partes a la carta, pero la tercera parte veis que es un poquito más larga. Eran los problemas que Pablo, como ya había dicho, no estaba en la iglesia en Corinto en estos momentos, estaba en Éfeso, pero se entera por un informe que hay problemas en la iglesia. Y hay unos 5 capítulos de problemas, ¿vale? Y vamos a ver, solo vamos a repasar, no vamos a entrar en detalle. ¿Os acordáis del primer problema? Las divisiones en la iglesia. Habían los que decían, oye, a mí me gusta más Pablo, a mí me gusta más Pedro, a mí me gusta más Apolos, ¿vale? Y había separaciones. Y vemos aquí que no están usando el don del amor, había esa superioridad. Ay, es que si tú fueras tan espiritual como yo, te darías cuenta que el verdadero predicador o el mejor predicador es Apolos, o es Pablo, o es Pedro. Y entonces no nos juntábamos, hacían la velada, permitidme la expresión, la velada de San Juan, y habían por un lado los que estaban a favor de Pedro, otro lado los de Pablo, otro... En vez de usar el amor, estaban usando su propia sabiduría. Y hay 3 o 4 capítulos ahí que hablan sobre este tema. No voy a entrar en los detalles, ya lo vimos hace ya tiempo. Continuamos. El segundo problema. Un caso de inmoralidad sexual. Esto ya era en el capítulo 5. Y aquí el caso era que un hombre dentro de la iglesia estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra y la iglesia no estaba haciendo nada. Y el Señor dice, eso no puede ser así, ¿vale? Les dice, tan sabios que pensáis y estáis permitiendo una cosa que es escándalo incluso para los no cristianos. Eso lo vimos el segundo problema. El tercer problema, litigios en la iglesia. Cuando había un problema entre 2 hermanos, en vez de decir, bueno, vamos a sentar, Pablo, tú y yo tenemos un problema, vamos a sentarnos, vamos a hablar, yo decía, no, directamente te voy a llevar a juicio, ¿vale? Y el Señor por Pablo tiene que decir, eso no es lo correcto. Nuevamente estaban usando su sabiduría y dice, ¿cómo vais a permitir que un no cristiano decida entre vosotros que sois cristianos? ¿Vale? Usando su propia sabiduría. Y el cuarto problema era inmoralidad sexual. Los últimos versículos del capítulo 6. Si podéis pensar un momento, pero ya hemos dicho inmoralidad sexual en el problema del hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. ¿Por qué vuelve a hablar? Pues porque había, y esto lo hemos dicho varias veces en la carta, los corintios, que eran griegos, pensaban que lo material era malo y lo espiritual era bueno. Entonces el cuerpo no servía de nada, lo importante era tu alma. Y una de las cosas, las conclusiones a las que llegaban era que como el cuerpo es malo y no sirve de nada, Jesús o el Señor solo estaba preocupado por lo espiritual. Así que tú puedes ir de prostitutas entre semana, literalmente, y eso no te va a afectar, porque eso es del cuerpo. Y Jesús no se preocupa de eso, él solo se preocupa de lo espiritual. Y deja claro que eso es otra vez sabiduría humana. La Biblia deja claro que somos alma y cuerpo. Y es una unidad y lo que afecta a uno afecta al otro, ¿vale? Así que ya vemos en esos 4 problemas la sabiduría humana. Rencor, superioridad, etcétera, etcétera, o filosofías que no tienen ni pies ni cabeza, ¿vale? Entonces, eso es el tercer problema, la tercera parte de la carta. Ya hemos visto saludo, los dones y los problemas. Pero luego la cuarta parte de la carta, que es la parte principal y es la que llevamos 2 años y medio, casi 3 años, eran preguntas de los corintios. Los corintios habían hecho llegar una carta a Pablo con unas preguntas acerca de cómo debían actuar en ciertas situaciones, ¿vale? Y esas preguntas el Señor por Pablo los contesta en los capítulos que van del 7 hasta casi el final de la carta, capítulo 16. ¿Y cuáles eran esas preguntas? Pues el primero era cuestiones acerca del matrimonio. ¿Es mejor casarse o es mejor quedarse soltero? Si estoy casado, ¿me puedo divorciar o no? Entre otras cosas. Vemos aquí que había un problema de superioridad también y falta de amor. Porque había un grupo en la iglesia que decía, yo soy muy espiritual porque yo no me caso. Y solo me dedico al Señor. ¿Qué espiritual que soy yo? Y otros que dicen, no, yo soy superior a ti porque Dios mandó que el hombre dejara a su mujer, se uniesen en una sola carne y que procreasen. Así que yo soy más... Vemos nuevamente, incluso en esta cuestión, que parece una cuestión académica, que había esa superioridad, ¿vale? Esa fue la primera pregunta, cuestiones acerca del matrimonio. Segunda pregunta era, ¿podemos comer carne sacrificada a ídolos?
3 capítulos casi aquí, ¿vale? Habían en la iglesia los que decían, oye, si un animal ha sido sacrificado a un ídolo, esa carne queda contaminada, no se puede comer, porque eso es de la idolatría. Y otros decían, oye, lo que ha pasado con la carne antes de que yo lo compre, no tiene que afectar la carne, al fin y al cabo ese ídolo no es nada, ¿cómo va a infectar la carne? Y entonces era, oye, ¿se puede comer carne sacrificada a ídolos o no? Y vimos ahí que nuevamente era una cosa de superioridad y falta de amor. Yo es que soy muy espiritual y yo sé que no se puede comer la carne. Tú que comes la carne, qué mal cristiano que eres. O al revés, yo entiendo tanto, yo entiendo que la carne se puede comer. Tú, porque eres un cristiano inmaduro, te preocupas por estas tonterías. Y vimos ahí constantemente cómo había esa falta de amor, esa superioridad incluso en este tema. La tercera pregunta. Cuestiones acerca del culto. Y eso eran los capítulos 11 al 14. Y habían varias cuestiones acerca de cómo llevar a cabo el culto. Cómo debían ir vestidos, ¿vale? Habían mujeres que, sabiendo que ya eran iguales en Cristo, pues comenzaron a vestirse de una manera que no daba testimonio, que hacía que algunos del pueblo pensaran que practicaban la prostitución, ¿vale? Entre otras cosas, vimos eso. También vimos unos abusos en la Cena del Señor. La Cena del Señor se tomaba después de una comida, no se hacía dentro del culto como tal hoy en día, se tomaba después de una comida y esas comidas, pues la gente se emborrachaba, no se esperaban, tomaban la Cena del Señor, pero decían, oye, Conchi, yo no me siento contigo, que me caes mal, ¿vale? Me voy a sentar aquí, que tú eres de los de Pedro, ¿vale? Y luego decía, un momento, pero estás menospreciando a tu hermana y luego te tomas la Santa Cena. No tenía mucho sentido. ¿Vale? Y luego los dones, y ahí pasamos mucho tiempo en los dones. Y os acordáis que el problema de los dones nuevamente era superioridad y falta de amor. Mi don es el más importante. ¿Tú qué don tienes? ¿Administración de la iglesia? Bueno, no está mal, pero el don de lenguas ese es el más importante. O un momento que aquí este culto es para que yo hable y los demás calléis, ¿vale? Así que callaros que yo voy a estar hablando aquí y usar mis dones para demostrar lo bueno y que soy muy superior a vosotros, ¿vale? Y eso es donde acabamos el año pasado, acabamos con los dones y vemos que incluso en esas 3 primeras preguntas el problema principal era nuevamente falta de amor y superioridad, entre muchas otras cosas, obviamente, ¿vale? Porque quizás estáis pensando, oye, si repasas Corintios tan rápido, ¿cómo es que hemos tardado 5 años en acabarlo? Pues porque había muchos otros detalles que no hemos entrado. Entonces, la siguiente pregunta... sí. La cuarta pregunta, ¿vale? Es el que hemos estado debatiendo la mayor parte de este año. La resurrección, el capítulo 15. Y hemos estado casi todo el año en este capítulo muy importante. Como os había dicho, una de las cosas culturales de los griegos es que el espíritu es lo bueno, la carne, esto es lo malo. Entonces, el mensaje cristiano de que no, resucitaremos y tendremos un cuerpo resucitado, había muchos que decían, eso es una tontería. Porque mi cultura dice que lo que yo tengo que hacer es liberarme, el espíritu tiene que liberarse de este cuerpo malo, esta cárcel. Entonces, cuando comenzaban a decir, no, es que en los nuevos cielos, en la nueva tierra, vamos a tener cuerpo resucitado, decían, tonterías, no resucitamos. Y había esa idea dentro de la iglesia de Corinto de que no había resurrección. Y aquí vamos a pasar un poquito más de tiempo, no mucho. La primera cosa que vimos es que la resurrección ocurrió. Esa es la primera cosa que deja claro el apóstol Pablo. Los primeros 8 versículos hablan de eso, solo voy a leer 3 al 6. Dice, porque ante todo os transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a los apóstoles y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Pablo está diciendo, o el Señor por Pablo está diciendo, ¿por qué estáis diciendo que no hay resurrección? Si es que hay un montón de testigos que lo pueden y testigos que aún están vivos. Y vimos eso, ¿vale? Así que dicen, la resurrección ocurrió, la resurrección de Cristo ocurrió. Eso lo vimos en los primeros 8 versículos. Luego, después de eso, vimos
es una pequeña excursión, sale un poquito del tema central, para dejar claro el apóstol Pablo que es apóstol. ¿Vale? Porque ya lo he explicado y si vamos a 2 de Corintios veríamos esto aún más. Había mucha gente en la iglesia primitiva que no le hacía gracia a Pablo, ¿vale? Y decían que no era apóstol, porque uno, no había estado con los 12, con Jesús al principio, y además había perseguido a la iglesia. Y dice, admito yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y esto lo vemos muchas veces con Pablo. Dicen, yo soy apóstol no porque nadie me ha nombrado, no porque lo he decidido yo, sino porque el Señor lo decidió. ¿Vale? Pero fue un pequeño, digamos, paréntesis que hace en su argumento principal. Luego, después de eso, habla durante bastantes versículos de lo que significa la resurrección de los muertos o lo que significaría que Jesús no hubiese resucitado. ¿Vale? Porque ellos están diciendo, no existe resurrección de los muertos. Y Pablo dice, si no existe resurrección de los muertos, entonces Jesús no ha resucitado. Pensadlo lógicamente. Entonces dice, la primera cosa que dice, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es inútil. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es ilusoria y todavía estáis en vuestros pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Dice, está diciendo a los corintios, pensadlo lógicamente, estáis diciendo que no hay resurrección. Pues entonces, si no hay resurrección, Cristo no resucitó. ¿Y sabéis lo que significa que si Cristo no resucitó? No es el Mesías. Y vosotros aún estáis en vuestros pecados. Y cuando moráis, vais a estar separados de Dios por toda la eternidad, porque nadie ha muerto por vuestros pecados. Y los que ya han muerto no están con el Señor, están condenados. Sin la resurrección, el cristianismo no tiene sentido. Seguimos, si alguien acepta que Cristo no resucitó, y hay personas que dicen que son cristianos, pero dicen no acepto la resurrección, pues entonces aún estás condenado en tus pecados. Es la conclusión lógica. Eso lo dice en primer lugar. Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es inútil. Pero luego dice, pero Cristo sí que ha resucitado. Pablo dice, Cristo sí que ha resucitado y dice que lo que significa eso. Y lo que significa eso es que si Cristo ha resucitado, nosotros también resucitaremos. Versículo 22, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, Cristo es el que resucitó primero, pero la primicia es el primero, que vienen muchos más después. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. La idea de que Cristo resucitó significa que nosotros podemos tener seguridad de que también resucitaremos. Si Cristo no resucitó, nosotros no resucitaremos. Pero como resucitó, nosotros también resucitaremos. Continuamos. Luego Pablo comenzó a hablar de unos comportamientos ilógicos que hacía tanto él como la iglesia en Corinto que no tienen sentido si Cristo no resucitó. En primer lugar, habla de los bautismos por los muertos. No sabemos lo que es, ¿vale? Ya lo dijimos en su día, no sabemos exactamente a lo que se está refiriendo aquí, así que no es correcto seguir una tradición que no sabemos exactamente lo que es. Pero lo que está diciendo es, si no hay resurrección, ¿por qué hacéis esta práctica de bautizaros por los muertos? Y el segundo es, hablando del mismo, dice, ¿por qué poner en peligro mi vida si no hay resurrección? Básicamente se dice, oye, carpe diem. Come, bebe, disfruta que mañana moriremos. ¿Para qué estoy yo pateándome todo el Imperio Romano, jugándome la vida cada día si no hay resurrección de los muertos? Es totalmente ilógico. Y luego, en este capítulo, después de dejar claro lo ilógico que es decir que no hay resurrección, demostrar que hay resurrección y lo que significa esto, comienza a hablar un poquito de cómo será nuestro cuerpo resucitado, ¿vale? Y como hemos estado hablando en PPS, preparados para servir hoy, caemos en el error de pensar que vamos a estar flotando por el cielo, en una nube tocando el arpa toda la eternidad. Eso no es lo que dice la Biblia. En primer lugar, tendremos un cuerpo resucitado. Y como vimos, es un cuerpo similar, pero diferente. No será el mismo cuerpo que tenemos aquí, pero estará relacionado con este cuerpo.
Dice, tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo, que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle y cada clase de semilla le da un cuerpo propio. Y usa la idea de una semilla y una planta porque la semilla no es igual que la planta y la planta no es igual que la semilla. Pero están relacionados. Lo que es la planta está dentro de la semilla, ¿vale? Entonces vimos aquí que hay continuidad y discontinuidad. Hay continuidad entre lo que es Michael aquí en la Tierra y lo que será en la nueva creación, pero será diferente, ¿vale? Quizás mi rodilla no dolerá tanto, ¿vale? No me saldrán tantos canas y no tendré colesterol. Pero muchas otras cosas, ¿vale? Entonces, el cuerpo resucitado es diferente, pero está relacionado con lo que tenemos aquí, continuidad y discontinuidad, dijimos, ¿vale? Es un cuerpo espiritual, y dijimos, cuidado, esto no significa que somos espíritus solamente. Es un cuerpo físico, pero es un cuerpo espiritual. ¿Y qué significa esto? Pues dice, versículo 48, como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Sin entrar en detalles, lo que está diciendo es que el cielo, o mejor dicho, la nueva creación, es tan estupendo que para poder disfrutar de todo lo que hay ahí, este cuerpo no vale. Para poder disfrutar y llevar una vida completa en esa nueva creación, necesitaremos un cuerpo nuevo, un cuerpo espiritual, que no es lo mismo que ser espíritu. Es un cuerpo físico, podremos abrazarnos, podremos tocarnos ahí en esa nueva creación, pero es un cuerpo diferente para poder, todas esas magníficas cosas que nos quiere dar el Señor, este cuerpo mío no lo puede soportar, porque es un cuerpo terrenal. Pues nos dará un cuerpo espiritual, físico, pero espiritual, ¿vale? Así que es un cuerpo diferente, pero similar, es un cuerpo espiritual. Y por último, ese cuerpo resucitado es un cuerpo inmortal. Os declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fijaos bien en el misterio que os voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Ya no tendremos un cuerpo que envejezca, que se ponga enfermo, que muera. Tendremos un nuevo cuerpo inmortal, ¿vale? Así que un cuerpo similar pero diferente, un cuerpo espiritual y un cuerpo inmortal. Y obviamente vimos muchísimas otras cosas, ¿vale? Pero esas eran las cosas principales que vimos. Entonces, la quinta pregunta. Hemos dicho que habían 4 preguntas. Matrimonio. Lo estoy diciendo de memoria. Sí, matrimonio, carne sacrificado a los ídolos, cuestiones del culto, la resurrección. Y la quinta pregunta, en esta cuarta parte, es la ofrenda. Y no voy a entrar aquí, pero básicamente Pablo vimos que estaba organizando una ofrenda entre las iglesias de Grecia y le hacen unas preguntas de cómo llevar a cabo esa ofrenda, cómo recoger el dinero y cómo se va a llevar el dinero a la iglesia en Jerusalén. Porque la iglesia en Jerusalén estaba pasando malos momentos económicos, entonces se hace esta ofrenda, ¿vale? Eso es la quinta pregunta. Y ya llegamos a la última parte de la carta. 5 partes hemos dicho: saludo, dones, problemas, cuestiones, las preguntas, las 5 preguntas, y por último la quinta parte, que es la despedida, que es lo que hemos estado viendo las últimas semanas. Y muy rápidamente repasamos lo que hemos visto. Primero tenemos los planes de Pablo para con la iglesia. Dice que después de escribir la carta su intención es hacerles una visita, no de inmediato, pero pronto, muy pronto, ¿vale? No puede salir de Éfeso aún, pero quiere visitarles pronto. Luego habla de los planes de Timoteo y Apolos para con la iglesia. Timoteo y Apolos eran unos colaboradores de Pablo. Timoteo ya está de camino, él sí que, como Pablo no puede ir, Timoteo sí que va en estos momentos, y Apolos no puede ir en estos momentos,
pero su intención es también, si puede ser, visitarles en un futuro. Luego hay unos encargos finales, manteneros firmes, manteneros en la fe. Luego habla de Estéfanas y sus acompañantes. Estéfanas, si os acordáis, era probablemente uno de los líderes de la iglesia en Corinto, que estaba con Pablo en estos momentos. Muchos entienden que la carta que escribieron los corintios lo trajo con las preguntas Estéfanas, y la respuesta, primera de Corintios, lo iba a llevar Estéfanas a la iglesia en Corinto, ¿vale? Y ya está. Y por último, vimos a la última semana, pues unos saludos finales, que eran los versículos del 19 al 24, ¿vale? Entonces, vamos a acabar. Sí, vamos a tener unos minutos más de oración, más libres si queréis, pero sí que quiero que volvamos. ¿Puedes volver hacia atrás, por favor, Andreu? Hasta la resurrección. Bueno, queremos orar o dar gracias al Señor por este gran regalo. Jesús resucitó, lo sabemos. Si Jesús ha resucitado, nosotros también resucitaremos. Tenemos esa seguridad. Gracias, Señor. Y gracias porque es un regalo tan grande. No me va a resucitar con Michael en un mundo caído con sus problemas y sus dificultades, su cansancio y todo eso. Nos va a resucitar para vivir en un mundo totalmente nuevo. Vamos a tener ese cuerpo similar, pero diferente, que pueda disfrutar del cielo de una forma completa con ese cuerpo glorificado, ese cuerpo espiritual. Y darle gracias al Señor porque es un cuerpo inmortal. El cristianismo es único. Todas las otras religiones y filosofías del mundo hablan de que o seremos unos seres espirituales flotando por ahí, o Dios creará otro sitio donde vamos a poder vivir, o su Dios creará. El cristianismo bíblico es el único donde dice el Señor, lo voy a restaurar todo. Esta creación era buena y el plan de Dios es volver a restaurar todo como era. Unos seres físicos, pero espirituales, que disfrutaban de una relación perfecta con Dios, en armonía con Dios, y unos seres inmortales, incorrompibles. Qué regalo más grande que nos ha dado el Señor. Comenzamos con los dones, pero todos esos dones es para llevarnos aquí. Y eso le costó a Jesús morir en la cruz, pero no quedó en la cruz, resucitó para que nosotros podamos decir, vamos a resucitar.